¿Qué tal amigos? ¿Qué tal hermanos? Dios les siga bendiciendo. Qué gozo que el Señor nos brinda de poder llegar en esta hora al seno de su hogar con esta programación de palabras de vida. Nuestro anhelo y deseo es que el Todopoderoso le bendiga, que usted pueda salir adelante en medio de la situación que pueda estar pasando, pero sobre todo que cada día conozca más de nuestro amado Salvador, nuestro Salvador Jesucristo. Palabras de vida llega a su hogar gracias a Dios y al esfuerzo de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial. En esta ocasión les hablo de la iglesia del barrio La Trinidad, de igual forma la iglesia de Belencito, iglesia en Cañaveral y Florida Centro, donde le estamos esperando. Queremos estrechar su mano, orar juntos y bendecir el nombre de nuestro Señor. Soy el pastor Arturo Angarita. En esta hora me acompaña el reverendo Jorge Humberto Henao, pastor de la iglesia del barrio Cañaveral. Pastor Humberto, qué bueno compartir una vez más esta mesa. Muy buenas tardes, pastor Arturo, Sí, también para ustedes mi fraterno saludo en el nombre del Señor y decirles que estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios de tener esta nueva ocasión y oportunidad de saludarles a través de este medio y decirles que en medio de cualquier situación de la vida cotidiana, el Señor está para bendecirnos. Queremos agradecerle también a todos los hermanos que nos apoyan para esta programación de la zona 57, de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial, quienes patrocinan este programa. Así que un saludo muy especial y contento de acompañarlos una vez más. Amigos, como lo habrá notado, el pastor John no se encuentra en esta hora por motivos pues ajenos a su voluntad, pero en otra ocasión estará aquí para compartirnos la palabra de Dios y juntos pues llegar a su hogar con esta programación. Queremos aprovechar para orar, presentar a Dios este programa, Amén. Pero a la vez presentar su petición, qué lucha, qué dificultad usted puede estar pasando, nosotros lo ignoramos, pero queremos recordarle que el Señor lo sabe, Él sabe todas las cosas y aparte de eso tiene el poder para ayudarle y sacarle adelante. Pastor Humberto. Vamos a orar, vamos a encomendar, como dice la palabra, nuestro camino en la mano del Señor y también nuestras necesidades como Él lo ha prometido en esta palabra. Buen Dios y Padre Celestial, muchas gracias por esta bendición que representa este nuevo programa, esta nueva actividad a través de este medio. Gracias por el pastor Arturo, gracias por el pastor John, que no está en esta tarde, pero que normalmente nos acompaña en otras ocasiones. Te presento cada una de las familias, de los televidentes, cada una de las circunstancias que pueden estar aconteciendo en sus vidas personales, familiares, en cualquier circunstancia, Señor, donde se encuentren. Por favor, que el programa de hoy traiga bendición, que este programa edifique, construya la vida espiritual, oh Dios mío, y contribuya a la bendición, a la edificación de tu pueblo que puede verlo. En el nombre de Jesús presentamos cada uno de los televidentes y suplicamos tu intervención a su favor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno, mis amigos, hablar con nuestro Dios, presentar al Señor nuestras peticiones. Lo hacemos con toda confianza y seguridad porque el orar es hablar con nuestro Padre, es hablar con nuestro amigo, es hablar con el que nos ama y nos regaló a su Hijo, con el Todopoderoso. Hay gente, Pastor Humberto, que a veces le pone como un palo a la rueda cuando se trata de orar y ponen muchos obstáculos, pero es con tanta sencillez que nosotros podemos hablar con nuestro Señor. Lo que ocurre, pastor Arturo, es que muchos al no tener una comunión directa con Dios les cuesta. Cuando uno ama a una persona, hablando en el ámbito sentimental y terrenal, desea hablar con ella, comunicarse. De hecho, hay personas que continuamente están en el trabajo, interrumpiendo sus labores cotidianas para comunicarse con la persona que aman o que aprecian. En la vida espiritual ocurre lo mismo. Si uno no tiene una comunión con Dios y no ama a un Dios glorioso como es el Dios de la palabra, pues no siente mucho interés en comunicarse. Pero cuando uno ama al Señor, uno quiere tener comunión con Él, mantenerla, construirla, edificarla, engrandecerla. Y a eso se debe que a muchas personas no les guste orar. Pero bendito sea el Señor por ustedes que les gusta, que saben la importancia, el valor de la oración y saben que Dios escucha nuestra oración y atiende nuestros ruegos. Ahora, pastor, qué importante es recordar que el Señor nos invita a que nos acerquemos con toda confianza a Él, que nos invita a que lo hagamos con toda la libertad y saber que realmente Él nos oye. En Hebreos dice que nos acerquemos a Él confiadamente para hallar gracia y ayuda para el oportuno socorro. Es decir, que se nos abre la puerta. Dios dice que clamemos a Él y Él nos oirá, que sus oídos están atentos a nuestro clamor y por eso nosotros le instamos, le motivamos a que ore a Dios, ejercite esta hermosa práctica a través de la cual Dios bendecirá su vida.
Sin duda alguna, mis amigos, le invitamos. Y para eso está la Casa de Dios. Queremos invitarle para que conozca del Señor, conozca más de la palabra de Dios, sin Amén. duda alguna, y aprenda a orar, aprenda, mis amigos, a hablar con nuestro Padre Celestial y a acercarnos a Él con toda confianza, con toda libertad. Les recuerdo que la iglesia del barrio Belencito está abierta para que asista a oír la palabra de Dios. El pastor John Cañas con gusto quiere atenderle juntamente con su familia. De igual forma en el barrio La Trinidad, el pastor Salustiano Cañas, a quien saludamos en esta hora, a él, a su Amén. esposa y la congregación. Deseamos que el Todopoderoso le siga bendiciendo y queremos extender también la invitación al barrio Cañaveral y pastor Humberto. Claro que sí, Pastor Arturo, y qué buena esta oportunidad para invitarles. Nosotros estamos, nuestra iglesia está ubicada en la calle 34, número 2627. Allá hay un local de culto que lo hemos ido mejorando de una manera gradual y progresiva, con el ánimo de facilitar su asistencia. Allí le esperamos los martes, los jueves, los sábados cuando no tenemos actividad juvenil fuera, campamentos o confraternidades, y por supuesto los domingos a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Tenemos mucha actividad los domingos. Allí le esperamos con su familia, con sus niños. Tenemos a la cuna, clase para todas las edades, y allí Dios nos bendice y nos ayuda, porque la iglesia es un lugar también de aprendizaje. Así que allí está este proceso, en la mano del Señor, para vuestra disposición. Lo esperamos. Pastor, ya que usted recuerda el campamento de jóvenes el sábado, por ejemplo, usted estuvo allí pendiente, inclusive compartiendo la palabra de Dios, y de verdad nos gozamos porque fue una bendición maravillosa. Sí, casi 500 muchachos estuvieron allí congregados en la finca Salín, en la Mesa de los Santos. Un lugar pues muy adecuado, el más adecuado que hemos tenido por la cantidad de jóvenes solamente en nuestra zona, pero fue de mucha bendición ver la disposición de los muchachos, ver estos valores que se están fomentando en ellos, ver cómo Dios está tratando con sus vidas. Está oyendo hoy que se está volviendo un problema muy acentuado en la sociedad, la drogadicción. Se están induciendo inclusive niños a la drogadicción, al vicio, y qué bueno que haya una actividad diferente, con valores, principios, respeto, dignidad, con padres de familia que llevaron a sus hijos. Iban esporádicamente, fueron a traerlos de regreso, de manera que todo esto es para gloria del Señor y bendición de toda esta juventud, que fue muy maravilloso. Me gocé mucho compartiendo la palabra con ellos, la reacción de ellos al mensaje. También tuvimos la visita del pastor Elvis desde Ecuador, muy edificante su ministerio también, muy útil para la juventud. Así que hay mucho que hacer en las iglesias, no solamente las cuatro paredes, tenemos también actividades diversas. Anoche se terminó una confraternidad de damas en Girón. Es decir, mantenemos una continua dinámica de actividad con el ánimo de fortalecer estos vínculos con Dios que tanto la sociedad lo necesita y a nosotros nos traen tanto provecho. Amigos, le invitamos para que sea parte de esta actividad. Sé que los hermanos, cada uno de los que participaron de la misma, fueron y han sido bendecidos, y uno como pastor también. Dios nos dio la oportunidad de subir y estar allí un rato, y la verdad es que fue una bendición maravillosa. Bien, ahora permítame extender la invitación a la iglesia de Florida Centro, carrera octava, número 339, frente al hospital. Allí le esperamos los días martes y jueves, 7 de la noche, de igual forma el domingo, 9 de la mañana y 5 de la tarde. Cualquier inquietud, llámanos al 699-1508. Les recuerdo, los templos del Movimiento Misionero Mundial están abiertos. Vamos a oír la palabra de Dios. Es más, aquí están nuestras direcciones. Amén.
Bien, amigos, ahí están las invitaciones a la casa de Dios donde le estamos esperando. Sepa que allí hay un lugar dispuesto para usted, para su familia, para sus hijos, donde usted sin duda alguna va a ser bendecido. Queremos aprovechar en esta hora y charlar un momento con el hermano Humberto, pues quien es oficial de nuestra obra y a la vez pues debe estar en algunas y en muchas actividades de la obra de nuestro Dios, y qué bueno es que tenerle aquí en nuestros medios porque Él nos puede compartir de las bendiciones de nuestro Señor. Y en este momento pues, Pastor Humberto, me gustaría oírle, y sé que nuestros televidentes también, acerca de las actividades, por ejemplo la convención en Venezuela, la convención en Chile, la convención en Uruguay. Bueno, tiene mucho que contarnos, Pastor. En efecto, esta es una obra de mucha dinámica, de mucha actividad. De hecho, este último mes fue un mes bastante activo para mí, porque tenemos mucho compromiso internacional, tenemos misioneros en el campo que están haciendo la tarea, y me delegaron la responsabilidad de acompañar las convenciones de Chile, de Uruguay, y la semana pasada la convención de pastores en Venezuela. De Chile, les comento, tenemos ya unas 34 iglesias. Qué bueno. Hay un buen número de misioneros colombianos allí, de aquí de Santander hay unos cuantos, y están trabajando con mucho ahínco, con mucha dedicación y mucha constancia. Solo que Chile tiene una economía más bien estable, es un país con cierta prosperidad, y este tipo de sociedades no son tan sensibles al evangelio como otras. Con todo, tuvimos una convención con unos 1.500 personas asistentes, lo cual es un triunfo. Y yo he ido ya varios años, he visto el crecimiento año por año. Así que reciban un saludo de nuestros hermanos chilenos y colombianos que están allá. De allí, pues para no venir hasta Colombia y regresar, hice el cruce hasta Montevideo, en la República Oriental del Uruguay, donde también tenemos un misionero colombiano, Pastor Alfonso Martínez, también hay uno más que le acompaña, y hay otros que están en proyecto de ir a servir al Señor allá. Allá Uruguay es el país más ateo de Sudamérica, así lo llaman. Es pequeño demográficamente hablando, tiene unos 3,5 millones de habitantes, pero ya tenemos iglesias en 11 provincias de ese departamento, y tenemos unas 15 iglesias allí, después de haber reiniciado la labor misionera hace unos 10 años atrás. De manera que hay bendición allí también. Qué bueno. Y todos ellos les envían saludar. Allí es un país muy pacífico, muy tranquilo, no tiene problemas de delincuencia. Es un país con una estatus y una calidad de vida bonita. Para vivir es bonito, para predicar hay que esforzarse mucho. Con todo hay programas de televisión, de radio, y se está avanzando también en la obra allí. De manera que de ellos también traigo un abrazo fraterno para nuestros hermanos colombianos. Amén. Y después que vine allí, pues pasé para Venezuela. Allí ya, como es de conocimiento general, las condiciones sociales, políticas, económicas son otras. Con todo, tenemos unas 530 iglesias en Venezuela. Y no se pudo dar la convención general por motivos de seguridad, de economía y por las circunstancias que allí se viven y se padecen. Pero el pastorado se movilizó. En el 99% de los pastores vinieron, algunos desde muy lejos, 35 horas por carretera, sorteando dificultades, vadeando obstáculos. Hermanos que vienen de la frontera con Brasil, les tocó recorrer mucho tiempo, pero llegaron con su familia, y allí en San Antonio del Táchira tuvimos una hermosa actividad. A pesar de que la frontera está cerrada de noche, en el día pasaban muchos hermanos y pastores de Cúcuta a apoyar. Pudimos llevarles una ofrenda de la zona 57, compramos mercados, atendimos a los hermanos allí. Se hizo en parte obra social, se creó un comité numeroso de cocina a través de nuestros hermanos de Cúcuta, y pudimos de verdad ser de provecho en las manos del Señor para ellos. Así que reciben la palabra, está en un ambiente espiritual muy bonito. La crisis los ha llevado a orar, a buscar a Dios. Llamaban la atención que en el día, que eran conferencias pastorales, teníamos amigos ahí, horas sentados, escuchando la palabra, y algunos de ellos hicieron decisión de fe. Lo que me da a entender que hay sensibilidad, que Venezuela está, con todo y la crisis, está abriendo las puertas para que Dios les bendiga. De manera que todos los pastores contando maravillas, hablando bendiciones en medio de todo, pasando necesidades, sí, pero viendo cómo las almas están llegando, cómo Dios está tratando con el pueblo venezolano en medio de esta crisis. Pastor, oyéndole, desafortunadamente el ser humano debe en ocasiones pasar situaciones difíciles para mirar al cielo, ¿no? Pues con conocimiento de causa puedo decir que sí, Pastor Arturo, porque yo me convertí en la frontera, viví en esa frontera por años, ayudé a fundar iglesias en la parte venezolana, porque yo establecí iglesias en Arauca. Dios me ayudó a hacerlo, de manera que sí, el venezolano de aquella época, hace 30 años, tenía cierto estatus
se le veía con algunos por arrogancia, porque había dinero, era un dinero costoso. Valía 17 pesos un bolívar, ahora vale 18 centavos, 20 centavos. Es una cosa muy difícil de adecuar la parte de cambio, pero lo que me llamó la atención es ver cómo la gente está dándose al Señor. Sí me dolió ver en la frontera la crisis, la gente pasando cositas, vienen en buses desde ciudades internas de lejos. Cuadran el bus en San Antonio, pasan todas esas personas con una maletica, no llevan ropa, van y compran algunos víveres, lo que alcancen, y usted los ve con esa cantidad de maletas. Yo dije, pero ¿por qué toda esta gente viajando? Y es con maletita de ruedas para evitar el peso y ayudarse a transportarla, de manera que pasan la frontera, suben otra vez a ese bus y de regreso, y yo no sé hasta cuándo este pueblo soportará este via crucis, pero hay que seguir orando por Venezuela, porque de verdad que pienso yo que Dios está tratando con ellos en medio de esta circunstancia. Sin duda alguna, las cosas no vendrán por venir. Es más, mi amigo, si usted está pasando un momento difícil, le invitamos a que aproveche, a que mire al Señor. Posiblemente Dios está permitiendo esa situación porque Dios lo ama y busca la forma en que usted pueda acercarse a Él. A veces, desafortunadamente, nos acontece eso, no siempre, pero sí queremos decirle, mi amigo, que es una oportunidad maravillosa para buscar la presencia de Dios, y nos alegra, Pastor Humberto, realmente el oír cómo Dios sigue bendiciendo su obra en estos países que han mencionado, aquí en Colombia y por doquier. Solo uno puede oír buenas noticias, y gracias, Pastor, por trayendo las mismas. Sí, añadiendo, pastor, que el comentario suyo es muy oportuno, porque lo que acontece a una nación colectivamente le puede pasar a una familia o a un individuo en lo personal. Y es que en medio de la bonanza, del confort, del bienestar, a veces nos olvidamos de Dios. Es cuando viene el dolor, el llanto. Mire, según la Biblia, mucha gente nunca hubiera venido a Cristo, pastor, y amados televidentes, si no hubiera sido por una mano seca, por una lepra, por una ceguera, por un hijo endemoniado, una hija poseída por demonio, un hijo lunático, incluso un pleito jurídico. Un hombre una vez vino a Jesús a pedirle que por favor le ayudara con su hermano, que le había quitado la herencia. Y le dice, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Lo que indica que la necesidad siempre ha sido un camino para acercarnos a Dios. La experiencia nos dice que cuando necesitamos, clamemos a Él y Él nos oirá. Así que no espere de pronto tener que hacerlo de una manera como bajo presión. Es tan bonito hacerlo con voluntad y en tiempos de bendición también. Ahora, pastor, es bueno, ya que usted toca este punto muy interesante, recordar que hay gente que ha buscado a Dios en medio de la necesidad. Dios les ha solucionado el problema y se han olvidado. Y venía a mi mente el caso de los 10 leprosos. Sí, es que la ingratitud humana es muy común. El ser humano está diseñado de tal manera que no sé, su ingratitud es como latente, permanente en él. Y ese caso que la Escritura menciona nos habla de esos 10 leprosos, de los cuales solamente uno regresó a dar gracias, después de haber sido sano, liberado de aquella terrible enfermedad que era un problema físico, psicológico, familiar, social, porque el leproso no podía tener vida común con la sociedad sana, y con todo no regresaron. Apenas uno regresó y Jesús preguntó, ¿y los otros 9 dónde están? Así que los que hemos venido a Cristo y hemos sido bendecidos por Él, hay que mantener con gratitud sirviéndole a Él, porque de eso se trata. Sin duda alguna, mis amigos. Así que le invitamos cada día pues a buscar del Señor en medio de la situación que se pueda estar pasando. Dios quiere sacarnos adelante, bendecirnos. Vamos a la palabra de Dios, mis amigos, en el libro de Job, capítulo 19, el verso 25. Queremos compartir allí la palabra, leer la Sagrada Escritura, pero antes recordarle el tema para hoy, el día del Señor. Se lo repito, el día del Señor. Job capítulo 19, el verso 25, Job dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Qué expresión tan maravillosa, mis amigos, la de Job. En medio de una situación difícil, él sabía que había un día muy especial. Un día en que su Señor, en que el Señor, mis amigos, hombre, lo iba a bendecir, lo iría a sacar adelante, porque siempre habrá un día para todo. Dios tiene todo bien preparadito y siempre habrá un día en que Dios bendice, pero también habrá un día en que el Señor volverá, pastor. El término el día del Señor tiene 2 aplicaciones, amados televidentes. Una es el día en que Dios decide bendecir nuestras vidas, es el día individual de cada uno de nosotros que, como dijera un siervo del Señor, tan cierto es que el hombre tiene su hora, como que la hora tiene su hombre. Pero también viene un día, según la Biblia, que no es cronológico de 24 horas, es un periodo de tiempo en el cual Dios interviene.
y la mayoría de los profetas tienen que ver con que ese día sería un día de juicios, día de retribución a la impiedad humana, un día de espacio, largo el tiempo, en el cual Dios ejecutará todos sus juicios que están mencionados en Apocalipsis. Pero hoy nos queremos evocar en ese día cuando Dios interviene a favor nuestro. De manera que es un día señalado, es un día indicado por Dios, y es lo que queremos traer a consideración en esta tarde. Mis amigos, como ya el pastor nos ha mencionado, es un día señalado por Dios. Hechos capítulo 17, el verso 31 dice, pastor, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El día del Señor no solamente lo menciona aquí Pablo, los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, casi todos hablaron de ese día, y aquí se alude al día en que Dios derramará los juicios. Dice la palabra que Él ha establecido un día en el cual juzgará. O sea, es un tiempo, no es un día literal de 24 horas, sino un tiempo en el cual Dios ejecutará todos los juicios que están prescritos en Apocalipsis, dada la maldad humana, dada la impiedad, dada la reincidencia del hombre en la continua ofensa a Dios a través de su conducta, de su inmoralidad, de su proceder distante de Dios. Va colmando la ira de Dios hasta que llegue el día en que Él se incomoda, se cansa y empieza una serie de juicios sobre la tierra, Pastor Arturo, que van a ser muy terribles, según dice la Escritura. Sí, Señor, así será, pues, la palabra de Dios lo enseña. Hablar de un día señalado, amigos, es primero decir que es un día que está cerca y será un día nublado. Ezequiel capítulo 30, al verso 3, dice, porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será, pastor. El lenguaje aquí es figurado, pero denota la rigurosidad de sus juicios. Día nublado, día de castigo, día de dolor, día de llanto, día de Jehová. En otra parte dice el día del Señor. El Señor Jesucristo se refirió a Él, como lo veremos posteriormente, en términos de justicia, de verticalidad. Amigos, toda esta maldad que vemos, toda esta perversión que a diario uno oye, si a nosotros como humanos a veces uno se sorprende, ya no hay que sorprenderlo más, ¿cómo será el mismo Dios que es santo en su esencia, en su naturaleza, que es el Dios de dioses, el Señor de señores? Él se cansa y Él va a intervenir en esta tierra un día. Ahora, Pastor Humberto, a mí me llama tanto la atención esa expresión, el día del Señor, el día de Jehová, porque es que no es un solo texto. A través de la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos la seriedad, pastor, de ese día. Y es que así como llegaron los días, recuerden que en el Génesis dice que la generación prediluviana vivía en una condición similar o peor que la nuestra, casi parecida, hasta el día que no entró en el arca. Ese lenguaje está en Génesis y se repite posteriormente en Mateo. De manera que hasta el día, hasta. Y aquí igual estamos hablando de otro día. Las generaciones, los pueblos, las naciones, el hombre no aprende la lección, se repite el ciclo y están en esta condición. En una situación bien deteriorada en lo moral, en todo aspecto, y llegará ese día. Porque lo mencionan, repito, profetas como Amós, Oseas, Joel, todos ellos. Los profetas hablan de ese gran día y se describe como un día terrible, día nublado. Por ejemplo, dice en el libro de Isaías capítulo 13, versículo 6, que será un día de oscuridad. No sé si lo tiene allí a mano, pastor. Isaías 13, 6, pero miren ustedes cómo dice este versículo. Perdón, pastor, Isaías 13, 6 dice, aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Miren que todos los textos hacen alusión a un día terrible, de angustia, de dolor. El Señor Jesucristo dijo que sería el lloro y el crujir de dientes. Todo esto nos muestra que de verdad Dios tiene un límite y que nos advierte en la palabra que ese día vendrá, así como han venido días anteriores, como vino el día de la gracia, como vino el momento de la intervención divina a favor nuestro, como nos llegó el día. A mí va a ser 40 años, a usted no sé cuántos años, y a otros, a cada uno nos llegó un día en que nos convertimos a Cristo. En el campo profético, en el marco de la profecía bíblica está determinado este día, y lo va describiendo los profetas de una manera terrible, bastante lamentable. En el capítulo 13, versículo 9. Verso 9, permítame, pastor, dice, he aquí el día de Jehová viene,
terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Amén. Se notará, Pastor Arturo y amados hermanos y amigos, que cada vez que salude a este día se habla de juicio, de retribución, de oscuridad, de castigo, de todo esto. ¿Por qué? ¿Qué lo provoca? ¿Qué hace que el día de Jehová tenga que venir? La maldad humana. Es una cosa preocupante ver cómo el hombre abusa de la misericordia de Dios, pero llegará ese día. Por eso es bueno que tenga en cuenta y tengamos mucha advertencia al respecto. Ahora, pastor, usted menciona algo muy importante, porque precisamente Isaías dice, y raer de ella, o sea, de la tierra, a los pecadores. Porque es que el pecado el que hace que suba el hedor delante del Señor, y eso hace que Dios se moleste con la conducta humana, con el proceder del hombre. Así que de ahí en los términos, el lenguaje de juicio que se emplea en cada uno de estos textos. Sin duda alguna, mis amigos, es el día del Señor. Queremos recordarle que también hay un día para que usted vaya a la iglesia. Ese día es hoy, mi amigo. Vamos al templo, a la casa de Dios. Aquí están nuestras direcciones. Bien, mis amigos, continuamos con la palabra de Dios, hablando acerca del día del Señor. Dios tiene su tiempo, Dios está muy tranquilo, pero el tiempo va pasando y realmente, mis amigos, es bueno que nosotros reflexionemos, miremos, porque habrá un día donde el Señor juzgará a los vivos, juzgará a los muertos, como dice la palabra, en su manifestación y en su reino. Pero estamos hablando acerca de la importancia de este día, cuando el Señor regrese, mis amigos, cuando el Señor venga y empiece pues cada ser humano a rendir sus cuentas. ¿Qué nos está enseñando la palabra de Dios? Son muchos los textos, los profetas que nos hablan precisamente de esto. Ya miramos, por ejemplo, Ezequiel, miramos al profeta Isaías, pero me gustaría que miráramos al profeta Amós en el capítulo 5, el verso 18. Pastor, dice: hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, Pastor Humberto. Es que este profeta también suma a los demás que ya han venido comentando este día.
No es casualidad, Pastor Arturo y amigos televidentes, que todos los profetas coinciden. Escribieron en tiempos diversos, en circunstancias diversas. Ellos son de origen social, económico y cultural diverso. Sin embargo, coinciden en esto. ¿Por qué? Porque es una doctrina bíblica. No es un capricho de un profeta, es un hecho que el juicio de Dios va a venir sobre la tierra. Es más, ya están viéndose algunas advertencias, algunos toques de trompeta, algunos anuncios que dicen que Cristo viene. Amén. Y viene con retribución, dice el apóstol Judas. Y aquí nos dice el profeta Amós, ¿para qué querés ese día? Parece que lo veían de una forma liviana. Y lo describe, dice, será un día de tinieblas y no de luz. El versículo 20 dice, no será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. Pregunta, o sea, habla de la justicia que va a ser manifestada de parte de Dios en ese día, que es un periodo de tiempo, repito, no es un día de 24 horas. Según la Escritura, es una etapa de unos 7 años de juicios continuos uno tras otro hasta purificar la tierra, como dice el profeta en el versículo que leímos anteriormente. De ahí, mis amigos, que hay que brindarle mucha importancia, mirar la palabra de Dios, saber que es una realidad. Y así como se cumplió la primera venida del Señor, que las personas, hombre, muchos no la esperaban, en su mayoría no la esperaban, Pastor Humberto, que fue para bendición, sin duda alguna también su segunda venida del Señor, sin duda alguna vendrá, hombre, y qué bueno que estemos pues a la expectativa, esperándole cada día, pero usted, mi amigo, prepárese, que hay un buen tiempo, hay una buena oportunidad de Dios para que busquemos su presencia. El profeta, por ejemplo, Joel, en el capítulo 2, en el verso 11, Pastor Humberto, él nos sigue hablando de esto, y Jehová dará orden, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es el campamento, fuerte es el que lo ejecuta su orden, porque grande es ese día de Jehová, y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Miren la expresión, grande y muy terrible. Sí, Señor. Esto no es un lenguaje hiperbólico para exagerar. Cuando lo define como grande y muy terrible, es porque lo será. Miren, en Apocalipsis, los que estudiamos la Escritura, uno ve, por ejemplo, qué va a suceder en el ámbito climático. Dice, por ejemplo, que la luna retraerá su resplandor, que el sol calentará tantas veces, que habrá una cantidad de fenómenos naturales que asustarán. En el ámbito de la tierra dice que muchas islas desaparecerán de su lugar. Es decir, habrá maremotos, habrá tsunamis y muchas islas quedarán cubiertas. Es una cosa terrible. La tierra dice que llegará el momento que habrá tanto terremoto que muchos le dirán a los montes y a las peñas, cubrirnos de la mirada de aquel que está en el trono y de la ira del Cordero. No pretendemos asustarle ni crear en usted pánico, pero amigos y amigas, toda esta maldad que estamos padeciendo, y digo padeciendo porque uno como cristiano la padece, la injusticia social, el deterioro moral de los pueblos, toda esta cantidad de pecado hiede ante la presencia de Dios. Y hay evidencia histórica para creer que Dios se cansa. Se cansó con la generación antediluviana, se cansó con Sodoma y Gomorra, se cansó con el pueblo de Israel, que era su pueblo, y lo mandó 70 años de disciplina en Babilonia, de manera que Dios se cansa con el pecado humano. Y ahí dice que será un día muy terrible, dice el profeta Joel. Y es que en sí, Pastor Humberto, es que en sí el pecado cansa. En sí, si Dios se cansa, si a veces los humanos nos cansamos, cuanto más delante de la santidad del Señor. ¿Cuántas personas se han cansado con un hijo, con una esposa rebelde, con un marido borracho? ¿Cuánta gente ha roto su relación sentimental, afectiva, incluso su matrimonio lo deshacen? Porque dicen, ya me cansé, Claro. ya no puedo más. ¿Cuántos papás han tenido que llegar al momento de decirle a un hijo, una hija, por favor, defínase ya? Porque ya me tiene cansado, y eso crea histeria, crea molestia en la casa paterna. Cuánto más nuestro amado Dios, que es santo, Él llega el momento en que se cansa. La ignorancia del hombre, el desconocerlo, el reírse de su palabra, el atropellar las verdades bíblicas, el aumento del satanismo, todo esto que la tierra padece, cansa al Dios del cielo. Sin duda alguna, mis amigos, y la Biblia pues lo enseña, y Dios, que lo conoce todo, mis amigos, nos advierte y nos dice pues que se cansa con el ser humano, pero con todo y eso hoy día su mano se extiende, y es bueno que la aprovechemos. Sabe que Joel capítulo 2, Pastor Humberto, el verso 30 nos habla de algunas señales pues que la Sagrada Escritura nos da acerca de ese día. Dice, y daré prodigios en el cielo, y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día, óyelo amigo, el día Señor, grande y espantoso
del Señor. Este es otro profeta de los que se va sumando. Mire que todos, si tomamos una concordancia bíblica y sumamos la frase el día del Señor, encontramos que desde Isaías hasta Malaquías, todos estos profetas hacen alusión a este gran acontecimiento. Por ejemplo, Malaquías añade y dice que ese día los soberbios y los que hacen iniquidad serán estopa. O sea, sería un día terrible. Y por eso pregunta el profeta Joel, ¿para qué queréis ese día? Amigos, Dios es real, su justicia es real y su ira también es real. La Biblia describe su ira, Pastor Arturo, como espantosa. ¿Y quién podrá estar en pie delante del Señor? Miren, nada más un trueno que hace poco fue fuerte una madrugada, y eso más de uno comentaba el otro día. Sí, señor. Y es una cosa local que no trascendió a mucho, gracias a Dios. Imagínense una serie de juicios, alterándose el clima, la naturaleza, la luz del sol, la luna convertida en sangre, una cantidad de juicios, repito, de tipo de todo aspecto, plagas, epidemias, circunstancias que la humanidad no se ha imaginado siquiera. Si hasta ahora estamos preocupados con el calentamiento global, con el cambios climáticos, con todo esto, las personas de ciencia, los hombres que conocen esto están muy preocupados, porque esto se salió de las manos. Firman un tratado aquí, pero nadie lo cumple, otro allá. El ser humano es así, pero viene el día. Y dice la palabra, está dándonos señales de cómo será ese día. Sí, sin duda alguna. Pastor Humberto, por lo general a la gente le gusta siempre que hablemos del amor de Dios. Y precisamente esto es muestra del amor de Dios, que Dios nos advierte que si no buscamos su presencia seremos disciplinados. Eso es muestra de amor. Realmente no es presentar a un Dios lleno de ira, sino presentar a un Dios que nos ama, que llegará un momento, hombre, en que el Señor, pues, como ya el pastor lo ha mencionado, se va a cansar, pero que nos está brindando una oportunidad maravillosa precisamente para que no pasemos esa situación. La relación de la justicia con el amor de Dios no es antibíblica ni es opuesta. Hay quienes creen que Dios es solo amor, pero no olvidemos que en Hebreos dice que también es fuego consumidor. Correcto. De manera que hay que tener en cuenta que hay atributos de Dios a mi favor, que son su misericordia, su bondad, su amor, su gracia, pero que también tiene atributos naturales e inherentes en él, como es la justicia. Y la justicia es precisamente dar a cada uno lo que merece. Y hay muchas vidas que por su conducta, por su vida pecaminosa, merecen la justicia divina. Claro. Y de ahí la advertencia. Este programa es una advertencia para decirles, vengan. Ahí en Crónicas hay un texto que dice, y envié mis profetas muchas veces, pero hicieron escarnio de ellos, algunos los apedrearon, otros fueron, perseguidos, pero hasta que llegó el juicio. De manera que si estamos hablando de este tema es para advertirle, no para intimidarle, sino para decirle que hay opción y que hay oportunidad. Ahora, pastor, hablando de la justicia, recuerdo las palabras de Pablo, lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es que lo que acarrea, Pastor Arturo y amados televidentes, la justicia divina, no es que Dios la quiera hacer porque sí, sino porque la conducta humana así lo amerita. Por ejemplo, las cárceles se diseñaron precisamente para corregir. Lamentablemente no es así porque un altísimo porcentaje de internos no se resocializan en la cárcel. Pero tiene que haber algún modelo de justicia terrenal para corregir al delincuente. Porque si lo dejan suelto, libre, pues sigue repitiendo su conducta. Entonces, uno de los mecanismos que los pueblos y las sociedades se han inventado desde antiguo es la cárcel. Es privarlo de la libertad a ver si reacciona. Para que muchos de ellos les hemos predicado y han salido bendecidos por Dios, cambiados, hechos otros. Otros salen y reinciden en la delincuencia. Entonces, así como hay una cárcel humana para corregir los males, hay correccionales, hay lugares donde la disciplina es aplicada, cada sociedad, cada cultura las aplica. Hay culturas bastante extremas donde, inclusive aquí en Colombia hay resguardos indígenas donde ellos mismos aplican su justicia interna a base de latigazos a los que delinquen o violan los códigos que ellos tienen establecidos. De manera que si allá se aplica, ¿cuánto más el Dios justo y verdadero? Correcto. La Biblia lo llama a nuestro Dios el Dios el juez de toda la tierra. De manera que, siendo así, no es Él el que porque quiera, sino porque la conducta humana amerita esa justicia divina. Pastor, y dará a cada uno según sea su obra. Según su actuar. Dice que los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cuando hablamos del Evangelio de Jesucristo, de su obra redentora en la cruz, es precisamente un acto de misericordia de Dios. Y una evidencia de que se puede vivir para Dios es la que todos los cristianos tenemos. Seguro. Sí podemos mantenernos al margen de una vida delictiva, de una vida de pecado, de una vida de desorden, evitando precisamente que la justicia de Dios nos alcance en el sentido de juicio. Más bien que su justicia imputada a nosotros nos perdona los pecados
lo llevó a cabo en la cruz del Calvario y esa justicia fue aplacada con esa muerte vicaria de Cristo en la cruz. Mis amigos, permítame, leo Sofonías, el capítulo 1, otro de los profetas que se añade. Dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amargura la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Hay quienes a veces dicen, no, eso se demora, será mucho el tiempo, pero el profeta ya nos está advirtiendo que es algo cercano, pastor. Mire que ese otro profeta no lo hemos mencionado, pero Sofonías, como le digo, todos, sin una excepción desde Isaías hasta Malaquías, hacen mención a este acontecimiento. Y repito, desde Isaías hasta Malaquías transcurrieron unos cuantos siglos. ¿Cómo así que tienen una conexión espiritual? Porque el Espíritu de Dios los inspiró para hablar y advertir acerca de esto. Ahí dice que llorará allí el valiente. O sea, la supuesta valentía humana, los recursos humanos de nada valdrán. Mire, ustedes saben que hay momentos en que ni la plata, ni la influencia política, ni económica, ni social, ni el intelecto, ni la academia, nada puede en un momento dado suplir. Y en ese día sí que será absolutamente inútil todo recurso humano. Aún el valiente, allí todo será bajo la justicia divina y es allí donde vendrá el lloro y el crujir de dientes. Ahora, pastor, me llama la atención cómo Sofonías nos dice esto para advertirnos, porque el ser humano por lo general casi siempre está diciendo, eso se demora, será después, pero la idea y el mensaje pues es que, hombre, uno debe estar preparado porque en cualquier momento acontece. Más que preparado, además de la naturaleza de ese día y de los juicios que están descritos en la Biblia, la advertencia tiene como objetivo que el ser humano tome conciencia al respecto. Y adicional a lo que el contenido bíblico hay allí, adicional a eso están las señales tan evidentes. Por ejemplo, Jesús en Mateo 24 describe con detalle todo. Los terremotos. Mire, yo salí de Chile para Uruguay y al otro día me escribieron por el WhatsApp que, uy, pastor, se escapó porque tembló y tembló muy duro. Y tiembla todos los días en cualquier parte, hay amenazas allí, guerras y rumores de guerra. Mire lo que está aconteciendo en Siria, el aumento de la maldad que está predicho en Mateo 24:13, es terrible. La predicación del evangelio, mire estos medios, ¿cuánto hace 30, 40 años atrás se podía predicar por la televisión? Pero mire, aquí estamos en su casa diciéndole que viene un día grande y terrible y que hay que tomar conciencia de ello. Amigo, y que usted pues, lógico, se prepare, que sepa que hay una oportunidad maravillosa de Dios. Como el pastor lo acaba de mencionar, no es para inculcarle miedo, no para que usted diga, no, esa no es la idea, es enseñarle la palabra de Dios, que es lo que la Sagrada Escritura enseña, que por cierto también es nuestro deber decirle a usted lo que la palabra de Dios dice acerca de ese día, pero también la puerta abierta para que usted esté listo, preparado. ¿Sabe qué sigue diciendo Sofonías? Amigos, Sofonías en el capítulo 1, el verso 15 dice, día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y día de asolamiento, día de tiniebla y día de oscuridad, día de nublado y día de entenebrecimiento, pastor Humberto. Y mire el 16, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Sin duda alguna. Y ahora, pastor, el 17, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque, vuelve y dice, porque pecaron contra el Señor, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol, pastor. Oiga, qué cosa tan terrible. Pastor Humberto, disculpe, ni su plata ni su oro Aquí está. podrá librarlos en el día de la ira del Señor. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Pastor, vamos a ver nuestras direcciones, a invitar a los amigos y ya seguimos charlando, Amén. amigos, sobre Importante este texto. este tema. Sí, señor.
Bien, amigos, continuamos con la palabra de Dios. Después de esta invitación a la casa de Dios, donde no nos cansamos pues de extenderle la invitación, de decirle que el Señor le ama y que Dios sin duda alguna quiere seguir ayudándole. Estamos hablando acerca del día del Señor. Leímos Sofonías, el capítulo 1, el versículo número 15. Nos gustaría volver a recalcar un poquito sobre esto, la forma en que Sofonías lo presenta. Día de ira, aquel día de angustia, día de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. ¿Cómo, Pastor Humberto, Sofonías nos recalca sobre este día? Da un detalle bastante preciso de la naturaleza de ese tiempo. Será una cantidad de juicios. Miren, no tenemos como imaginación. Ajá. El Señor Jesucristo dijo que sería un día del cual no ha habido memoria ni habrá. O sea, será un periodo de tiempo que la humanidad a veces se ríe de esto. Sí, señor. Y nos llaman precisamente los jinetes del apocalipsis y dicen que nos gusta meterle miedo a las personas. No, es advertencia. Claro. Es advertir y precisamente escapar es posible. Porque es un día terrible, un día angustioso, y los términos que usa Sofonías, añadido a los que ya todos los demás profetas incluyen, nos muestran la severidad de la justicia divina manifiesta en esos días. Todo porque la maldad, como hemos venido diciendo en el programa, ha cansado tanto a Dios, que Dios llega al momento en que ya dice, ya no más. Y en efecto, así va a ser próximamente. Ahora, Pastor, con el verso 18 nos dice Sofonías, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. En esta tierra, antes de la intervención divina, los humanos hacen a veces como quieren. Hacen como quieren, manejan como quieren, y en esta sociedad la economía tiene una importancia grandísima. La gente le da mucha importancia y creen que con el dinero todo, pero aquí dice que ese día ni su oro ni su plata podrá librarlo. O sea, el valor de las cosas terrenales es muy efímero. Pastor y amigos, es muy temporal. Hoy se tiene, mañana no se tiene. Pero llegará el día cuando, ¿de qué sirve? ¿Sí? ¿De qué sirve todo ese dinero o la fama que se tenga, el poder que se tenga, si la justicia de Dios, el juicio de Dios hará inútil todo recurso terrenal, todo recurso humano? Ahora, Pastor, aquí muchas veces la gente evade el castigo con el dinero, con el oro, pero con Dios no es así. A nivel judicial lo hacen. Es de conocimiento general que el juez, el notario, el funcionario, por ser un humano está expuesto a eso. Fácilmente lo compran, le alteran su conducta, su proceder con una prebenda. Eso es de conocimiento general y lo hacen casi en todo el mundo las personas que no temen a Dios. Pero en el día, al Dios insobornable, el Dios absoluto, ¿quién le va a ofrecer algo si Él es el juez de toda la tierra? De manera que mientras el hombre aquí en la tierra quiera hacer lo que quiera, pero llegará un momento en que Dios dice, un momento, ya no más. Y ha pasado ya en la historia, ha sucedido. De manera que eso nos da base para creer que también sucederá y que todos estos acontecimientos proféticos que están teniendo lugar en este tiempo nos muestran que ese día no está lejos. Ahora, Pastor, Malaquías, el capítulo 3, el verso número 2, por allí Malaquías nos dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. El lenguaje que usa el profeta Malaquías, como muchos profetas, es un lenguaje figurado. Cuando habla de fuego purificador, es precisamente eso. O sea que va a tener un trato de la humanidad para purificarla. Mire, desde el punto de vista escatológico y profético, van 6.000 años de historia. Y en todas ellas el humano ha tropezado una y otra vez. Ha sido insuficiente, incapaz, y viene ese juicio para purificar la tierra. Ese jabón de lavador es el que blanquea, quita la mancha, es lo que quiere decir el profeta. Y llega ese tiempo, para luego Dios establecer un reino que profética y bíblicamente se llama el reino milenial, donde Dios regirá a las naciones, dice la palabra, y donde mostrará que sí es posible convivir, que el ser humano tiene que entender que la justicia divina es absoluta, es inviolable, es insobornable. Esa justicia no va a ser en ninguna manera alterada por la conducta humana. Es el Dios del cielo el que va a intervenir. Ahora, amigos, hoy la gente o el ser humano podrá hablar con mucha arrogancia
y podrán decir muchas cosas referente a este día. Pero permítame recordarle lo que Malaquías nos dice: ¿quién podrá estar en pie? O sea, ¿quién podrá sostenerse? La Biblia nos dice, amigos, que la rodilla del ser humano la una dará contra la otra. Aparte de eso, el pastor Humberto nos mencionaba hace unos momentos atrás cómo lo que el Señor nos dice: muchos reyes, muchos poderosos correrán a las cuevas, correrán a las montañas. ¿Y qué es lo que le van a decir? Caed sobre nosotros y librarnos de la ira del que viene, pastor. Mire esta otra anotación de Malaquías 4.1, porque Malaquías 4.1, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Qué texto tan interesante este. Y este es el último profeta del Antiguo Testamento, y todos ellos, como hemos venido considerando este programa, hablan de ese día terrible. ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué estamos en esta tarde hablando de este tema? Porque hay oportunidad, hay vía de escape. Correcto. Antes que venga ese día terrible, como en los días de Noé, este hombre fue rescatado con su familia. Cuando Dios fue a destruir a Sodoma y a Gomorra, sacó a Lot y a los suyos de aquellas pérfidas ciudades. Hoy también muchos hemos escapado al monte espiritual y hemos tenido la gracia del Señor con nosotros. Así que este programa es interesante por esto. Amigos, hay un refugio maravilloso, sin duda alguna es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quien nos puede librar. Hombre, quien está en Cristo no pasará esos momentos tan complicados, tan difíciles. Al contrario, de eso vino a salvarnos el Señor, vino a librarnos Dios. Esta es una puerta abierta. Le hemos tocado este tema, amigo, y próximamente charlaremos, Dios mediante, nuevamente acerca, o continuaremos con este tema, porque es bueno que usted conozca qué dice la palabra de Dios. Es bueno saber que Dios es amor, pero en medio de todo, con todo y su amor, Dios sabe corregir al ser humano. Es la oportunidad maravillosa que Dios nos brinda. Hombre, aprovechémosla acercándonos a nuestro Señor Jesucristo. Pastor Humberto, gracias por estar aquí compartiendo este tema. Por supuesto, un tema tan interesante. Decirles, amigos míos, que hay un alto índice de sensibilidad, que hay una cantidad de personas que están preocupadas y pensando en todo esto. Ayer hablaba con un profesional de la salud y me decía: pastor, ¿qué dice al respecto? Y estuve compartiéndole la palabra. Bueno. A ustedes también les decimos que abran los ojos y miren, como dijo Jesús, abrir los ojos y mirad, porque este día se acerca. Así que busque al Señor mientras pueda ser hallado, corra, dese prisa y llegue a un lugar donde pueda rendir su vida a Cristo, porque el tiempo se nos acabó tanto aquí como en la paciencia divina. Por eso, mis amigos, les extendemos la invitación a la iglesia de Cañaveral, Amén. la iglesia de la Trinidad, Belencito y Florida Centro. Muy agradecidos por estar ahí, mis amigos. Esperamos que Dios le haya bendecido a través de este programa. De igual forma, agradecidos con Yair Coronado y Alex Henao. Que el Señor les siga bendiciendo y hasta otra oportunidad. Amén. Dios les bendiga.